Es hora entonces de agregar la funcionalidad de ese formulario que ya hemos construido y que hemos validado. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de un servicio. Un servicio que permite conectarnos con el backend desde el frontend. Para ello debo ejecutar el comando ng-generate service o simplemente la palabra s seguido de la ruta donde vamos a almacenar la información, en este caso servicios, y acá tendremos entonces el servicio de seguridad. Ya se ha creado, acá tenemos la carpeta, verificamos nuestra creación y ya está, seguridad service. Acá pues deberemos entonces construir un método que se llame identificar usuario. Y este método lo que hará será recibir por una parte el usuario, que será de tipo string, y recibirá también la clave, que será de tipo string. Y este mismo método ya retornará, este es el método de retorno, un observable, que es muy similar a lo que es una promesa, que ya la deben conocer, sin embargo, pues ya lo miraremos en detalle. Acá me va a retornar lo que es un usuario model, pero este usuario model aún no lo construimos, debe corresponder al que ya tenemos en el backend. Sin embargo, acá dentro de Angular no existe una manera o un comando para crear como tal un modelo. Por lo tanto, debemos crear una nueva carpeta que se llame modelos e internamente crear un archivo que en este caso se llame usuario.model.ts. Y dentro de este archivo pues vamos entonces a generar el export de la clase, que en este caso será usuario model, como ya lo hemos definido acá. Es decir, este usuario model, control espacio, ya se puede importar directamente. ¿Qué tendremos entonces acá dentro de este archivo? Una estructura igual a la que tenemos en el backend. Muy bien, ya tenemos esa estructura que es la misma que tenemos en el backend. La única diferencia es que acá todos los atributos son opcionales debido a que no tenemos una estructura que nos enlace directamente con el backend, pero pues sabemos que nos va a llegar esta información. Ahora regresamos al servicio y allí vamos a necesitar una variable llamada HTTP, que estará pegada a un HTTP client. Pero este HTTP client, ¿de dónde viene? Pues debemos incorporarlo dentro del módulo principal, que es el app.module. Venimos por acá, vamos a importarlo y le diremos HTTP client module. Bueno, por alguna razón no se me está reconociendo este tipo de paquetes. Vamos a importarlos acá. Y en este caso lo haremos desde @angular http angular common /http. Muy bien, y tendremos entonces este de acá. Y allí ya se me reconoce. Vamos entonces a decirle acá, ahora sí ya se reconoce sin ningún inconveniente. El observable me está mostrando error debido a que no se ha retornado ningún tipo de dato. Muy bien, vamos entonces acá a utilizarlo. Vamos a decirle acá simplemente que voy a retornar el llamado a this.http.post. Fíjense que acá tenemos todos los verbos que me ofrece una API REST, y en este caso pues sabemos que el login va a estar definido por el verbo post. Entonces utilizamos el post y le decimos que el retorno será de tipo usuario model, y además dentro de los parámetros le enviaré una serie de datos. ¿Cuáles datos? Pues como me voy a identificar ante el sistema, pues deberé entonces ingresarle tanto el usuario como la contraseña correspondiente para que se envíe
al backend, tal cual como lo hacíamos desde el Postman. Entonces, en este momento, pues necesito, primero que todo, enviarle la URL hacia donde vamos a apuntar. ¿Dónde está esa URL? Pues no la hemos agregado acá. Vamos a crear una nueva carpeta en source que se llame config, como lo hemos hecho ya en el backend. Y este config iría dentro del app. Vamos a moverla allí. Y dentro de config crear un archivo que se llame configuración.rutas.backend. Vamos a tener tal vez allí varias. Y esto tendrá una extensión .ts. Y acá simplemente lo que haré será exportar un namespace que se llame configuración rutas backend. Y de esta manera ya tendré la forma de exportar acá una constante que se llame URL seguridad, que será de tipo string y que será igual a localhost o http //localhost por el puerto 3001 y le dejo el slash allí. Con esto ya nosotros podemos regresar al servicio y definir una variable aquí que se llame URL base, que será de tipo string y que será igual a configuración backend. Me doy cuenta acá que me quedó esta O mayúscula. Vamos a definirla como minúscula y acá ya está. Hacemos este pequeño ajuste y acá le diré URL seguridad y esa es la URL que me apuntará al backend de seguridad. ¿Y qué haré entonces acá? Simplemente debo decirle que tome esa URL base y me le concatene, si es del caso, entonces en este caso identificar usuario, que es la ruta a la cual se debe apuntar para identificar a un usuario. Y además debo enviarle el body, es decir, la información que recibe allí el backend. En este caso es correo, que corresponde al usuario que me llega por parámetro, y clave, que corresponde a la clave que me está llegando acá también. Y esta es la información que le envío simplemente. Ahora, a ver, es que no se me quiere importar el observable y pues lo haré manualmente. Entonces tendré por acá un observable que este viene desde RxJS. Vamos entonces acá a decirle que se me importe desde RxJS y ya no tendré inconvenientes acá. Muy bien, esto pues ya lo podremos probar. ¿Cómo lo probamos? Pues vamos entonces a nuestro módulo, al de seguridad, al componente de identificar usuario y dentro de la lógica pues vamos a revisar entonces cómo acá, además de decirle pues, identificando, ya haremos la invocación. Primero que todo debemos saber que en el constructor debemos inyectar ese servicio, el servicio de seguridad que hemos construido. Entonces acá vamos a decir servicio seguridad, que es de tipo seguridad service. Y ya con este pues podremos nosotros hacer la invocación al método de identificar usuario. Vamos a decirle entonces this.servicio seguridad.identificar usuario y este va a recibir dos datos, el usuario y la clave. Entonces vamos a agregarle acá el usuario y la clave. Y pues esa información de dónde sale. Pues vamos a decirle acá let usuario, que será igual entonces a this.obtener formulario, que es quien me obtiene los controles, y en este caso le diré que por favor me obtenga el usuario y de allí me obtenga el valor.
Y también haré lo mismo con la clave, que en este caso la llamaré clave. Y estos dos valores serán los que envíe allí. Pero tengo algo adicional. Como allí lo que me retorna al identificar usuario es un observable, entonces yo me debo suscribir a ese observable, el cual va a tener dos posibles respuestas. Una con next, y acá utilizamos una función flecha para recibir una información y ejecutarla. O también puedo recibir un error, que recibirá el error y realizaré algo también. En este caso, pues lo que vamos a retornar en data, o lo que vamos a recibir acá, será de tipo usuario model en verdad. Y pues ya con ese usuario model pues podremos hacer algunas acciones dentro del sistema. De momento vamos a hacer un log de ese data, o de los datos como tal, para manejar todo en inglés, perdón, en español y no en inglés. Y tenemos acá entonces la impresión de los datos, o simplemente el console log del error que me retorne. Para probarlo, entonces vamos a ejecutar el proyecto y tengamos presente que el microservicio de seguridad debe estar en ejecución también. Y además, pues acá ya he abierto mi base de datos, en la cual pues tengo el usuario, que lo podré utilizar acá en iniciar sesión, y la contraseña pues no recuerdo cuál era, porque entre tanta prueba seguramente modifiqué la contraseña. Voy a generar una acá de 1, 2, 3, 4, 5, genero el hash y simplemente lo copio y lo pego acá en esta columna. Ya sé que la contraseña es 1, 2, 3, 4, 5, entonces la voy a asignar acá. Ahora voy a oprimir la tecla F12 de tal manera que pueda tener acceso a esta consola. Todos los navegadores actuales pues tienen esta opción, ya sea de consola o ya sea de red. Pues podemos verificar cualquiera de las dos y le podré dar clic en identificar. Acá para identificar guardaré, digamos, este usuario, esta contraseña. Me dice credenciales incorrectas, es decir, me ha retornado un error. Voy a mirar la red y me dice sí, hice un post a identificar usuario, pero al parecer las credenciales han sido incorrectas. Y esto, claro, porque hemos enviado de manera plana la clave 12345 y debemos enviarla de forma cifrada. Para ello, recordemos que debemos instalar dentro de nuestro proyecto el paquete que nos cifra la información en MD5. Para ello, pues simplemente visitamos el npm cryptojs, copiamos el código o el comando de ejecución y vamos a nuestro proyecto nuevamente. Y acá debemos detener el proyecto y ejecutar el comando de instalación. Ya lo hemos instalado, entonces podremos ya utilizarlo desde acá. Podemos hacer la importación normalmente, md5 todo en mayúscula, from, y acá vamos a pasarle el nombre del paquete, que es cryptojs. Muy bien, vamos a ver qué me dice acá. Ok, debemos instalar los tipos de cryptojs. Entonces copiamos y pegamos esta línea para que él ya identifique el tipado, es decir, en este caso el tipo es MD5. Para utilizarlo, lo único que debemos hacer será definir acá una nueva variable que se llame clave cifrada, que sea igual a invocar el MD5 con la clave que hemos leído. Y esto lo pasamos a string para que no nos genere ningún problema. Y acá simplemente le vamos a decir que nos pase la clave cifrada.
Y lo único que nos queda por hacer será ejecutar este proyecto. Y ya está. Acá lo vemos entonces. Podemos llamar a iniciar sesión. Tomamos los datos nuevamente por acá. Vamos a visualizar desde la consola pues todo lo que esté pasando con la solicitud. Debemos tener en consideración, y es algo muy importante, y es que en este instante debemos tener tanto el microservicio de seguridad como el microservicio de notificaciones ejecutándose para poder que al identificarse por usuario y contraseña nos pueda enviar el correo electrónico con el segundo factor de autenticación. Vamos entonces a hacer clic en identificar. Muy bien, va y me trae la información y me dice que todos los datos de la persona que se ha identificado, y esto corresponde con la información que tenemos acá en la base de datos. Ahora voy a revisar mi código, mi correo, perdón, por el código, y acá está, me acaba de llegar, me llama por este nombre y esto llegó hace 0 minutos, está muy bien, y me dice que el código de segundo factor de autenticación es este de acá. Muy bien, pues de esta manera ya tenemos la opción de generar ese segundo factor de autenticación, y lo único que debemos hacer ahora es generar un componente adicional o el enlace a ese componente de segundo factor de autenticación para validarlo y poderlo ingresar por este medio. Para esto solo debemos regresar al proyecto como tal, y acá vamos a utilizar pues este componente, que será muy similar a lo que ya hicimos en recuperar clave con un solo campo. Vamos a agregarlo acá y vamos a agregarle también los CSS y ya está. Y este pues será simplemente no usuario sino un código, y acá podemos tener o este podemos obviarlo, este icono, y ya está. El tipo será de tipo texto y el ID será TUFA. Y además poner también ese TUFA acá en este label para que quede enlazado. Ahora nos vamos al componente de identificación de usuarios, donde tendremos que inyectar también algo que se llama router, de tipo router. Vamos a decirle que es esto de acá, y con esto pues nosotros lo que podremos hacer será decirle this.router.navigate, y de esta manera pues le puedo pasar una ruta específica donde quiera ir. En este caso será seguridad / two-factor authentication, o revisamos de igual forma el enrutamiento de seguridad, pero no está acá. Muy bien, entonces vamos a copiar y a pegar TUFA y que me cargue el identificación por segundo factor de autenticación component, y ya está. Muy bien, pues podremos ir entonces a nuestro sistema nuevamente, cargaremos con esta información y le diremos identificar. Él me trae la información y me redirige directamente acá. Para ello pues me debió haber llegado otro código de validación. Acá está uno nuevo en ese mismo proceso, y ya sabemos que nos está redirigiendo completamente.